Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este espacio que he creado y he diseñado llamado Testamento, que es un podcast realizado por Alberto José Floresolano para todas y cada una de las personas que de alguna manera se interesen o les dé curiosidad las cosas que he venido haciendo o que hago o que haré hasta el día de mi muerte. Así que bueno, comenzamos. Bueno, de verdad me contenta mucho haber comenzado este nuevo proyecto, o sea, emprender o tomar la decisión de iniciar un espacio, o sea, abrir un espacio para que las personas puedan entrar en contacto más directo con las ideas o pensamientos, reflexiones de mi persona, o sea, principalmente porque yo lo hago para que sea mejor entendida la obra que realizo o que he venido realizando desde hace varios años, ya como que 15 años en esta tarea que me gusta mucho y me apasiona. Y bueno, siento que siempre es oportuno, sobre todo en esta época en la que vivimos, donde los creadores o las personas que tienen alguna curiosidad creativa puedan divulgarla con todos los recursos, o sea, dar a entender todo lo que hacen de la mejor manera. Ya ni siquiera hay la necesidad de ir que sea un canal de televisión para que te entrevisten, porque tú mismo lo puedes hacer, entrevistarte a ti mismo y decir las cosas que quieras decir o dar a entender esas ideas de una manera totalmente íntima, directa y que llega muy bien a la gente que te quiere conocer. O sea, al alcance de un clic y meterte a reproducir un video y lo escuchas. Esta etapa de la humanidad me gusta mucho. La he venido aprovechando desde hace muchos años, desde que conocí YouTube, ver videos, tutoriales. O sea, muchas otras personas me han influenciado con sus conocimientos, con sus técnicas, con sus reflexiones, y eso siento que lo hace crecer a uno como persona o como autor de algo. Y es bonito cuando también tú lo decides hacer para que otros puedan entender o apreciar mejor las cosas que uno hace, pues, que yo hago. Y bueno, esta fue como una especie de introducción o manera de resumir realmente cuál es la estrategia o la intención de hacer esto, de comenzar esto desde el día de hoy, 11 de julio del año 2021. Los contacto a todos ustedes y bueno, han pasado ya 4 minutos de esta pequeña charla, así que vamos a introducirnos de una vez en lo que quiero reflexionar el día de hoy, porque sí, esto se llama testamento y ustedes se preguntarán, ¿por qué se llama así? Porque bueno, aquí voy a dar por entendido algunas premisas, algunas reflexiones, algunas ideas, algunas conclusiones que siento deben ser escuchadas después de que yo me muera. Esto no quiere decir que yo me vaya a suicidar o algo así terrible, pero o sea, uno siempre tiene que dejar su testamento por escrito, pero yo lo voy a dejar en video para que sea visto y no se me malinterprete y no piensen que en el futuro esto fue hecho por un deepfake. No, esto lo hice yo aquí. Por ahí tengo mi DNI, pero no lo voy a mostrar porque me pueden robar la identidad. Así que bueno, fuera de introducciones, vamos a empezar ya con el tema. Ajá, vamos. Ok. Bueno, ¿qué quería hablar el día de hoy? O bueno, la noche de hoy, realmente ya es de noche. Quería comentar una cuestión que de verdad me ha influenciado mucho desde hace años, y que he venido como investigando o estudiando o ejecutándola de manera muy, ¿cómo se dice? Muy propia, no, porque es que cuando uno hace esto no hace falta ver un taller o un tutorial o algo así, porque es como un ejercicio muy propio, muy íntimo, muy personal. Y quería hablarlo con ustedes porque cada vez que se presenta la oportunidad me gusta como
reflexionar o compartir sobre este asunto, porque siento que todas las personas que les gusta el dibujo, la pintura, o que lo hacen, deberían probarlo o saborear este tipo de fenómenos de manera consciente, o sea, que lo sepan que lo están haciendo y que esto tiene un nombre, tiene gente que lo ha ejecutado, que lo ha hecho, y de verdad es fascinante. Tan fascinante que yo siento que muchas de mis mejores ideas que han florecido al momento de hacer un proyecto creativo, alguna serie de obras y eso, es lo que más me ha ayudado, me ha funcionado. Y estoy hablando de nada más y nada menos que el dibujo automático. El dibujo automático. Recuerden esas dos palabras. ¿Qué es el dibujo automático? Bueno, es una técnica creativa que realmente se parece mucho como a entrar en estado de meditación para poder hacer una obra, para poder plasmar algo en el papel o en algún medio que tú estés utilizando, pues un lienzo, una tabla electrónica, lo que tú quieras. ¿Por qué hago referencia a la meditación? Bueno, fíjense, es que la creatividad realmente se refiere a tener la mente muy relajada, o sea, estar en estado de relajación y realmente por unos minutos o algunas horas te olvidas de todo, o sea, te olvidas del resto, te desconectas de cualquier tipo de preocupación o estrés o todo eso y estás como flotando en una gran profundidad oceánica que es tu propia mente. Entrar en ese estado es increíble, o sea, de verdad a mí me gusta mucho y me ha ayudado desde que yo empecé a tomarme muy en serio todo esto que hago, pues. ¿Por qué lo digo? Porque siempre es como, te suelen preguntar como, ¿de dónde se te ocurrió esta idea y todo eso? Y evidentemente muchas de las ideas que yo he empleado o he realizado siempre están como conectadas con referencias bien sea de personas que yo veo y que yo dibujo, retrato, todo eso, o referencias de obras de otros artistas que uno en su cerebro como que va acumulando muchas referencias y va como ensamblándolas todas hasta llegar al punto de que construyes algo nuevo recopilando información de muchos otros autores, porque a fin de cuentas en el arte siento que todos los que hacemos algún tipo de arte somos como los que recibieron el testigo de otros que hicieron la carrera en otras épocas o en otros siglos atrás. Y nosotros tenemos que seguir con ese testigo haciendo cosas hasta que nos toque morir y entregar eso a otros, que dentro de algunas generaciones van a ver esas obras que hicimos y también se van a influenciar o van a aprender cosas o van a encariñarse con esta tarea al punto de hacerla a su manera y así sucesivamente. Pero bueno, por más de que eso me ha ayudado a mí mucho, este fenómeno del dibujo automático es demasiado interesante y de verdad siento que es oportuno comentarlo y que quiero hablarlo en el primer episodio de Testamento porque es increíble. ¿De dónde yo como aprendí esto o cuál fue la primera persona que me ayudó a entenderlo o a entenderlo de manera consciente? Fue un autor que conocí hace unos años llamado Austin Osman Spare. Ese señor, un señor inglés, si no me equivoco, sí, que nació en el año 1866. Me gusta ese número. Bueno, un personaje muy misterioso y curioso, muy asociado a todo este tema de sociedades esotéricas, cultos, todo esto, porque en esa época en Inglaterra como que había un boom o un acercamiento de muchas personas, sobre todo gente de pudiente y todo esto que se asociaba, hacían sociedades así ocultistas y todo esto para estudiar cosas o conocimientos de este tipo. Y a mí me parece muy interesante eso, no porque lo considere como algo veraz o verdades así dogmáticas y que mira, la magia existe y se pueden hacer tal o cual cosa, brujería y todo eso, sino porque yo veo todo este mundo como ejercicios creativos de mucha gente, o sea, mucha gente que se pone a inventar cosas y hace cosas geniales algunas veces o algunas veces hace locuras tremendas o raras o feas, pero bueno,
todo es producto de creatividad, de gente que es muy creativa y que se reúne para dialogar, profundizar en ideas o hacerse preguntas y todo esto, y a veces las respuestas son muy curiosas y son muy creativas, pues. Y Austin Osman Spare fue una persona muy notable en este sentido, porque fue un autor, fue un tipo que pintaba mucho, o sea, dibujaba muy bien, y siento que lo más interesante de su figura en este ámbito así como místico, misterioso, es que él siempre como que conectaba su arte con una forma muy elevada de magia. Él decía así, pues como que realmente el hecho de crear imágenes o hacer obras era como una forma de eso, de que un humano fuera un creador, y eso era una forma muy avanzada de magia, pues que era que surgiera de un papel en blanco, surgiera una escena muy rara. Una escena que tú no habrías podido imaginar en otro momento, pero que la gente que pinta o que ilustra y todo eso sí son capaces de conectarse con eso. Entonces ahí está el detalle, o sea, conectarse con un lado del cerebro inexplorado, un lado subconsciente, un lado al cual se accede es a través de entrar en un estado de meditación o de trance. Entonces, claro, de eso se trata todo este asunto. Entonces uno se preguntará, pero ¿cómo demonios hago eso? Bueno, primero les recomiendo que indaguen sobre las obras de este señor, de Austin Osman Spare, y se van a dar cuenta que es una figura muy curiosa, de verdad, es muy interesante. Y creo que la gente no lo conoce tanto como conocen a otros autores, a otros artistas. Yo creo que es porque siempre fue como encapsulado en toda esta visión, así que no, es un bicho que es como se la da de brujo, es un loco, cosas así. Incluso, o sea, hay historias que lo conectan hasta con Hitler, que Hitler le pidió un retrato porque se enteró de su trabajo y le gustó mucho y tal. Y Austin Osman Spare como que se negó, como que le mandó una carta negándose. Es una historia muy curiosa. Y yo tengo una anécdota respecto a ese personaje y la voy a decir ahora mismo. Así que voy a hacer un corte aquí ahorita para que vean. Ya va. Ajá, esta historia me encanta. Mira, yo cuando estaba, o sea, aquí en Buenos Aires hace un par de años, yo estaba como investigando mucho sobre este señor, ¿no? Y buscando en internet y todo eso. Sobre todo para consultar las obras que hacía o los libros que había escrito. Hay cosas muy raras que se consiguen. Algunos textos son muy como metidos en toda esta onda de mística, metafísica. Y a veces la literatura que está en este tipo de ideas es muy rara de entender. O sea, porque usan muchos términos que son complicados o complejos. Y entonces toda la estructura de conocimiento es muy ambigua a veces. Entonces tienes que estar como muy metido en este rollo para que puedas entenderlo. Yo tiendo a pensar de que todo es simplemente como una manera de expulsar ideas o desahogar ideas de una manera como sin filtro. Y a veces parece que esos textos quedan así, pues. Pero bueno, esto es solamente una observación mía, pues. Ajá, el caso fue que yo estaba aquí en Buenos Aires como debe ser difícil conseguir un libro que hable de este señor, pero era como una idea que yo tenía así y ni siquiera había consultado ni en Mercado Libre ni en nada, pues solamente era una idea, pues. Y yo como un día estaba por Palermo caminando por ahí, no me acuerdo si es que yo en esa época yo creo que todavía trabajaba en Pedidos Ya. Eso fue hace como 3 años, una cosa así. Caminando por ahí y yo me metí en viendo así, caminando por Palermo, y yo veo una librería, veo un sitio que me llama la atención. O sea, paso por una vidriera y veo que hay como vinos, como barriles y vinos y tal, pero al fondo se ven como un poco de libros. Pero la estética de todo era muy interesante, o sea, me llamó la atención. Y yo dije, bueno, vamos a entrar a ver qué veo. Fue así literalmente. Y esto no es algo que yo haga siempre, o sea, de verdad es raro cuando yo me meto así a buscar libros porque, ¿sabes? Yo honestamente cuando quiero conocer de algo lo que hago es buscar en internet y yo encuentro ahí las cosas, pues. Pero sentí como un llamado y entré. Entonces yo me pongo a ver así como los lomos, ¿no? De los libros. Viendo. Y yo, bueno, no sé, quería ver si encontraba algo interesante y si era barato comprármelo. Entonces ver.
Y llego al final de como de una estantería de esas del libro y veo este libro. O sea, veo este lomo así que dice que nosotros los brujos. Y además que no es que tiene una portada muy interesante, muy bonita ni nada. Es como vi el título y dije, qué curioso. Y lo saqué, ¿no? Y es este libro. Se ve al revés, pero bueno, yo voy a voltearlo. Voy a tratar de voltearlo cuando lo edite. Entonces nada, me llamó la atención y lo ojeo, ¿no? Y entonces veo algo muy curioso aquí. Veo una cosa que se llama... son como varios artículos que escriben varias personas, ¿no? O cosas de poesía. Dice, apuntes de poesía, de arte y brujería. Una locura, pero me llamó la atención, ¿no? Entonces yo me pongo a ojear la cuestión y veo que dice esto, un artículo que dice el surrealismo londinense de 1913 y otras rarezas, el extraño caso de Austin Osman Spare. Y yo dije, esto no puede ser, o sea, ¿qué probabilidad había de que yo encontrara un libro de este señor o sobre este señor o que hablara a este tipo? Así al azar, pues, que yo caminé por ahí, era muy baja, o sea, las probabilidades eran tan bajas que yo dije, esto hay que comprarlo, pues. Y evidentemente lo compré para leer ese artículo y me llamó mucho la atención, me sirvió mucho, porque así pude conocer más al personaje, incluso conocer obras, dibujos, fotos del personaje y cómo conocer el contexto histórico de ese entonces allá en Londres, que sí, o sea, dice el surrealismo londinense. Y me parece que fue una anécdota tan rara que yo dije, esto tengo que mencionarlo a alguien porque de verdad fue una cosa muy curiosa que me pasó. Y es bonito como sentir que eso me pudo influenciar al punto de que estoy aquí con ustedes diciéndoselo, comentándoselo. Pero bueno, luego de todo ese contexto y ese relato y todas estas historias, ¿cómo ejecutamos realmente esta tarea? O sea, ¿cómo llevamos a cabo ese proceso? Es muy sencillo, pues, dentro de lo que cabe. Básicamente lo que se requiere es que ustedes se liberen o se desprendan de cualquier otra idea, que pongan su mente en blanco. Y yo sé que la gente puede decir, pero eso es muy difícil, o sea, tengo todo el tiempo pensamientos, ideas, estoy preocupado por cosas y tal. Bueno, yo también, pues, pero... tómense un tiempo como para despejarse de todo, olvidarse de todo. No existe nada más existen ustedes ahí, sentados en una mesa, con un lápiz en la mano. Y empiecen a ejecutar líneas, o sea, no es que tú vas a ir a dibujar ya con una idea previa. El plan del dibujo automático realmente es eso, la palabra lo dice, o sea, que casi que dejes tu mano funcionar sola, sin que tu cerebro esté como dictando órdenes de, mira, aquí vamos a hacer una cabeza, aquí vamos a hacer un árbol. No. Es ejecutar trazos así sueltos, o sea, es sentir una libertad que se parezca mucho como a la libertad cuando uno era niño. Donde cuando uno era niño, a veces tú no pensabas mucho lo que hacías, era rayar hacia lo loco. Lo que pasa es que, claro, ya cuando tú eres adulto y tú tienes como ya la cultura del dibujo o la técnica o ya has trabajado este asunto, como ya tu mano tiene como más soltura, ¿no? Y lo interesante de esto, de verdad, se les recomiendo mucho que lo hagan, pues es como tu mente se traslada a... O sea, yo sé que te digo que tengas la mente en blanco, pero cuando tú haces el dibujo automático, como que el cerebro empieza a ver cosas sitios raros de su propio espacio, o sea, dentro de tu propia mente hay lugares inexplorados que la mejor manera de encontrarlos o explorarlos es o en los sueños o en estados alterados de conciencia. Y para mí el mejor estado alterado de conciencia es eso, estar en estado de meditación o de trance creativo. Y esto no implica ni consumo de sustancias ni nada de eso. Yo sé que hay gente que lo hace así y bueno, cada quien con lo suyo, pero a mí no me gusta. O sea, a mí me gusta estar libre de cualquier tipo de elemento que me altere. O sea, que me altere de una manera como tan fuerte la conciencia. Entonces siempre es más útil estar solamente relajado. O sea, la invitación es a eso. O sea, que se relajen. Dejar tu mente tranquila. O sea, estar tranquilo así, haciendo rayas, líneas. O sea,
Yo tengo muchos papeles por ahí tirados y todo eso con rayas, líneas y eso. Y es curioso que tú viendo eso, viendo ese tipo de rayas y líneas, te das cuenta de formas que se hacen. De repente ya tu mente como construye cosas. Y yo sé que esto es como un poco el efecto de la pareidolia. La pareidolia es cuando tú ves una mancha y tú dices, mira, esa mancha parece una cara. O sea, tu cerebro encuentra como cosas familiares en cosas que realmente no tienen ningún tipo de significado. Solamente es una mancha en una pared o en el piso o en una arepa. Tú ves una arepa y dices, mira, aquí está la cara de Cristo. Y es solamente que se quemó y ya, pues, pero tu cerebro como que asocia dos manchas y lo ve como ojos y una boca y todo eso. En realidad todo esto en el fondo trata de lo fascinante que es el cerebro humano. O sea, nuestra mente es increíble. Es tan increíble que nos hace crear cosas, nos hace imaginar situaciones, universos, mundos, posibilidades, teorías. Todo eso lo hace la mente. La mente de un artista es casi como la mente de un mago, pues, porque hacer todo esto es magia, pues. Es cuando que surja de un papel en blanco, de un medio vacío, una imagen o una escena que sea muy interesante, que te conecte con historias, con reflexiones, que inspire a otros. Y eso para mí es realmente lo más fascinante del mundo del arte. O sea, es esto lo más entretenido, lo más apasionante, lo más excitante. Y cuando tú lo vives a plenitud, o sea, eso te llena más que nada. O sea, es algo que ni siquiera tiene que ver ni con el dinero, con la fama, el poder, ese tipo de variables que son como tan insignificantes cuando realmente te conectas con estos asuntos. O sea, estos asuntos son los que de verdad tú sientes como que, mira, para esto que yo estoy vivo, pues estoy vivo para esto y lo disfruto. Perdonen si me alegré mucho. Esto no tiene guión de ningún tipo. O sea, yo estoy hablando aquí, desarrollando las ideas como yo las entiendo, porque siento que así es como más honesta la conversación. Porque tú cuando vas a hablar con alguien, no es que tienes un libreto y te sientas así que, mira, voy a leerte esto. No. O sea, yo siento que uno habla con alguien es con la información que está acumulada en tu sistema de recuerdos, con tu memoria, con tu conciencia, y cuando la puedes hilar de una manera coherente y efectiva, la idea puede llegar mejor a los otros, de una manera más pura. Y bueno, también para como hacer una conexión con lo que yo hago, la gente me puede decir, pero ¿dónde has empleado esto? Yo esto lo empleé de una manera más pura. O sea, este asunto del dibujo automático lo empleé mucho cuando yo hice la serie de obras que se llamó Iniciática. Que eso fue para una exposición que yo hice en Venezuela en la galería de la ONG, que es la organización Nelson Garrido, en el año 2015. Perdón si me equivoco, no sé si fue en el 2015 o en el 2000. Sí, fue en el 2015. Hice esa exposición y bueno, ¿cómo comenzó esa exposición? Eso se hizo porque la señora Gala Garrido, a quien le mando un saludo, ella me dijo como que, mira, me gustaría que tú expusieras algo aquí, porque yo había hecho unos dibujos en un pasaporte y a ella le gustaron mucho, entonces ella quería como que yo hiciera algo parecido a eso, pero más grande y todo eso. Y yo le dije, dale, sí va, vamos a hacer una obra así como puros dibujos grandes y los pegamos aquí. Entonces nada, yo me fui para la casa como, ¿qué hay que hacer aquí con esto? Yo tenía como una especie de referencia ya inspiracional, que eran los caprichos de Goya. Y claro, porque me gustaba el estilo de dibujo, pero obviamente no quería hablar las cosas que hablaba Goya en su momento, porque él como que describió su época, su sociedad, y después se metió a crítica más loca, dibujaba brujas y cosas así. Pues se puso como más raros los dibujos, pero todos son brutales, son obras maravillosas y yo las he visto porque esos son grabados que se han reproducido y han estado en muchos museos y todo eso. Y bueno, incluso aquí en el Museo de Bellas Artes en Buenos Aires hay varios grabados de esos, de los caprichos, y son bonitos verlos, ¿ves? Entonces tenía como que esa referencia, pero que realmente quería como contar algo de mi parte, pues una reflexión mía o algo así. Pero bueno, entonces todas esas obras, las obras de Iniciática, yo las hice empleando el dibujo automático. O sea, eso yo empecé a hacer bocetos así sin nada en el cerebro, pues era como estar en blanco, ejecutar líneas, así líneas. Entonces lo que pasa es que cuando yo les digo como que ejecutar líneas, no es como, la gente me puede decir, pero ¿cómo es ejecutar líneas? Este video está muy raro. O sea,
es como hacer formas, pero sin ningún tipo de establecer qué va a hacer cada cosa. Solamente es hacer como volumen. Yo lo hago así, pues volúmenes y sombras, como líneas, sombras. Entonces tú haces como volúmenes. Entonces, ese tipo de volúmenes, tú cuando los vas viendo ya después así de lejos, tú vas encontrando ahí, yo encuentro figuras, pues entonces como los conecto rápidamente con situaciones. Entonces sí fue que encontré situaciones muy raras ahí que dibujé en esa serie de obras, pues que me conectaron que sí con Venezuela, con cómo estaba el país en ese momento, bueno, cómo sigue todavía, pues, cómo es la condición humana, cómo soy yo, o sea, todo eso lo fui encontrando a punta de hacer eso, bocetos muy raros, sin ningún plan previo, incluso sin ver una referencia de fotos o de poses de modelos o cosas así. Fue todo darle ahí, pues darle rienda suelta a eso. Hacer mucho boceto bajo un esquema de pensamiento de dibujo automático. Entonces, nada, después de hacer todas esas ideas, yo como que, hacer todos esos bocetos, todos esos sketches, cuando fui detectando bien la profundidad de cada escena, los personajes que salían, fue que ya empecé a echarle tinta y a ampliar mejor, como, o sea, hacer ya el dibujo bien hecho, pues, o sea, como donde estaba una persona aquí, una persona allá, o una puerta aquí, o, ¿sabes? Un perro por ahí mordiendo a alguien. Esas cosas, pues las hice de esa manera. Y yo quedé muy satisfecho con esa serie de obras. Me gusta mucho. Incluso aquí en Buenos Aires yo me traje varias, las que me quedan, porque algunas las vendí. Y siempre es bonito como retomar ese contacto con obras que tú hiciste hace años y decir, qué bueno esto. O sea, es bonito apreciarse a uno mismo en el pasado y tomarlo también como referencia para hacer cosas mejores en el futuro. Entonces, bueno, como conclusión, ya se está haciendo muy largo este capítulo, pero bueno, prueben a hacer esto, ejecútenlo. Había algo que también yo hacía mucho en Caracas, sobre todo, era que cuando yo viajaba en el metro, yo me ponía a dibujar así en cuadernillos pequeños, pues. Porque como yo vivía en Caricuao, me tomaba una hora llegar a que si al trabajo o a la universidad y todo eso. Entonces yo esa hora la aprovechaba para hacer rápidamente bocetos así raros. Y le echaba tinta. Y ahí sacaba escenas o poses de personas, objetos, cosas y todo eso. Entonces pues eso yo lo ensamblaba que si en digital y hacía las obras, pues. Y es fino porque te das cuenta que tu mente, cuando está en estado de calma, encuentra mejor las ideas. Porque a veces cuando estamos estresados o bajo presión así, que entrega esto ya y tal, no fluye bien los pensamientos o no se conectan bien las ideas. Porque a fin de cuentas, como toda la construcción de conocimiento humano está establecido en la conexión de ideas. Conectar una idea con otra. O sea, hacer eso es conectar, es relacionar ideas, es relacionar. Cuando se ensamblan de una buena manera, de una manera efectiva, se genera un marco teórico o un cuerpo de conocimiento que es lo que a fin de cuentas está como plasmado en obras de arte o en obras literarias o en obras científicas y todo esto. Entonces les invito a eso, a que se relajen, a que se calmen, se tomen un café, respiren profundo y dense un momento para estar en silencio, pues que su mente no esté todo el tiempo gritando cosas ahí como una cotorra que les dice, la estás haciendo mal, lo estás haciendo bien, estás fallando, mira, no sé qué, porque eso hay que callarlo. Solamente hay que escuchar la voz del vacío interior y ahí vas a encontrar grandes ideas. Bueno, muchas gracias a las personas que escucharon esto. Así concluye esta transmisión de un podcast realizado por mi persona llamado Testamento. Lo estoy grabando así de manera vertical porque lo voy a poner primero en Instagram y bueno, si a alguien le interesa lo pongo en YouTube también. Siento que hay muchas cosas que quiero comentar, decir y bueno, quiero que queden ahí plasmadas para quien quiera escucharlo o entenderlo, porque si no lo hace uno lo puede hacer otro y es mejor que hable yo mismo por mí mismo que un tercero que ni me conoce. Así que los aprecio mucho, de verdad, gracias por su atención y nada, seguimos transmitiendo, no sé cuándo haré el próximo, pero cuando tenga tiempo tengo que ponerme ahorita a terminar un diseño, así que hasta luego, chao.